Muy buenos días, queridos hermanos. Pues ya es domingo, ya estamos a domingo 8 de junio, en el cual celebramos la fiesta para la que nos hemos estado preparando, la solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo y lo que sería el nacimiento de la iglesia. Esto es algo muy hermoso y vamos a meditarlo ahorita. Sean bienvenidos a este Su Rincón del Diácono, gracias por su confianza. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque hay mucho que meditar. Vamos a tomar en cuenta las lecturas de la misa del día, porque también está la misa de vigilia. La misa del día nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. La segunda lectura es Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Y el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23. La semana pasada, en la fiesta de la Ascensión, era Lucas, tanto en la primera lectura como en el Evangelio que nos lo narraba. Esto de Pentecostés viene el Espíritu Santo en las tres lecturas. Y de alguna manera, así como las lecturas nos fueron preparando para esta solemnidad, también nos han ido preparando y hoy lo sigue haciendo para la fiesta de la próxima semana, que es la Santísima Trinidad. Pero vamos a entrar de lleno. Fíjense, la primera lectura empieza directamente. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, algo muy interesante entre las dos lecturas de la primera y el Evangelio, que normalmente tienen relación, nos habla de dos acontecimientos importantes en circunstancias muy parecidas. Hechos de los Apóstoles nos habla de Pentecostés, que es la fiesta de hoy. Juan en el Evangelio nos habla de la resurrección. Y fíjense cómo es interesante porque hay situaciones similares. Estaban reunidos, encerrados, tanto en Pentecostés como en el día de la resurrección, estaban encerrados por miedo. Nada más que el día de Pentecostés era de día y el día de la resurrección era de noche en el momento. ¿Por qué? Porque cuando les dicen a los apóstoles que parece que estaban borrachos, Pedro dice, no están borrachos porque apenas son las 9 de la mañana, apenas es de día. Entonces, fíjense, en la mañana y en la noche, eso nos dice ya una cosa. El Señor está con nosotros de día y de noche. Está, ahora sí como dicen, 24/7. Y luego se hace la presencia, lo que coincide también en las dos, es la presencia del Espíritu Santo, que en Pentecostés llega directo. La presencia del Espíritu Santo se ve representada en las lenguas de fuego y nos da dones. Y hay vamos a ver que hay un resultado, vamos a decir así, de esa llegada del Espíritu Santo. En Jesús, el día de la noche de la resurrección, no llega el Espíritu Santo así directo, sino que llega Jesús. Llega Jesús y también, así como el Espíritu Santo llega y da el don de lenguas, Jesucristo llega y nos da primero dos regalos que son para los apóstoles y que son para nosotros: la paz y la alegría. Esos dos dones, esos dos regalos que nos da, también son dones del Espíritu Santo, pero también son regalos del Espíritu Santo, pero también son regalos de Jesús. El Espíritu Santo llega en Pentecostés con lenguas de fuego y Jesús llega con la paz y alegría. Pero Jesús además sopla y da el Espíritu Santo. Se fijan, es otro Pentecostés aquí. Sopla y les da el Espíritu Santo, con el que da otro regalo. Da otro regalo, que es el regalo de la reconciliación. Ese regalo también es para nosotros, pero a través de los apóstoles. El don, la paz y la alegría no tiene que ser intermediado a través de los apóstoles, llegan directamente a nosotros de parte de Jesús y de parte del Espíritu Santo. Pero el de la reconciliación llega a través de los apóstoles. En la primera lectura también las lenguas de fuego traen dos consecuencias. Uno, tiene que haber quien habla en lenguas, y dos, tiene que haber quien interprete las lenguas, si no, no serviría de nada. Y aquí vemos cómo habla también de la universalidad, cómo el Evangelio es para ser escuchado en todo el mundo y entendido en todo el mundo. Porque aquí había gente de diferentes nacionalidades, se puede decir, de diferentes lenguas, y todos escuchaban el Evangelio y todos lo entendían a pesar de que estaban con diferentes lenguas. Esto es algo muy hermoso. Ahora, los dones del Espíritu Santo, nosotros ya identificamos y nos los enseñaron en el catecismo. Los dones del Espíritu Santo dice sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y no podríamos ahorita meditarlos cada uno porque nos llevaría mucho tiempo.
Y los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. ¿Se fijan? Habría mucho que hablar de parte del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, fíjense, Jesucristo, digo, aquí en la primera lectura hoy habla lenguas de fuego, pero también dice, de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Y entonces aparecieron lenguas de fuego. O sea, aparecen dos signos hoy del Espíritu Santo: lenguas de fuego y un viento fuerte. Y esas dos cosas ya eran desde el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, rumbo al desierto, decía que de día lo acompañaba una nube, pero de noche era el fuego que los iluminaba. Y cuando Dios los libera, es el viento el que abre el mar para que pasen. Se fijan, son dos maneras, el viento y el fuego. Y estos dones que da el Señor es interesante porque no son para beneficio personal ni para adorno personal. Dice que son para el bien común. Esto es muy, muy importantísimo. La primera lectura nos narra todo eso, cómo toda la gente lo entendía y todos se llenaran se quedaban atónitos. Y dice, venían, somos visitantes de Roma, judíos, prosélitos, gentes cretenses, árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. O sea, es el don de hablar lenguas, pero también el don de entender lenguas. Cuando Jesucristo llega el día de la resurrección, lo primero que les dice a los apóstoles, que es donde empieza la misericordia de Dios, no recrimina que lo hayan abandonado. Lo primero que les dice el Señor es, les dice, se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Fíjense, el primer regalo, la paz, y lo dice dos veces, la paz esté con ustedes. Y luego dice, le mostró las manos y el costado. O sea, obviamente quería que vieran que realmente era él. Y dice, los discípulos se llenaron de alegría. Ahí están los dos primeros dones, la paz y la alegría. Pero luego les dice, sopla sobre ellos la presencia del viento, reciban el Espíritu Santo. Y dice, a quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este es un don del Espíritu Santo que solamente se les dio a ellos, y que ellos, por orden de Jesús, la trasladan hasta el momento presente y hasta el final de los tiempos a través de los sacerdotes. Por eso nunca debes de decir, ¿por qué me voy a confesar con un hombre como yo? Son hombres a los que Dios eligió para que fueran los intermediarios entre nosotros y Él. No entre nosotros y Dios, el único intermediario es Cristo, pero entre nosotros y Él, a ellos les dio la oportunidad para perdonar los pecados. Entonces, esto es algo muy importante. Y luego en la segunda lectura también nos habla del Espíritu Santo. Y lo primero que nos da el Espíritu Santo aquí, de acuerdo a Pablo a los Corintios, lo primero que nos da, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, en la primera lectura 2 veces viene la palabra Espíritu Santo, en la segunda lectura vienen 5 veces y en la tercera lectura 1. O sea, 8 veces se habla de la presencia del Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Y Pablo en los Corintios es que nos aclara que viene a traernos dones. Viene a traernos dones. Dicen, primero, nadie puede llamar a Dios Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. O sea, nos permite identificar a Jesús. Por eso, cuando Isabel quedó llena del Espíritu Santo, le dice a María, ¿de dónde ahí que la madre de mi Señor venga a verme? A través del Espíritu Santo ella le pudo llamar Señor a Jesús, aún desde el vientre de la madre. Y dice San Pablo, fíjense, habla de dones, de servicios y actividades atribuidas al Espíritu, al Señor Jesús y a Dios Padre. ¿Se fijan cómo aquí lo que les decía nos va preparando también para la Santísima Trinidad? Dice, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios es el mismo. Si se fijan, habla del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y de Dios Padre, que son diferentes dones, pero es el mismo. Y ellos tres son el mismo.
son el mismo. Me acuerdo de la película de Pedro Infante de los tres huastecos, ¿verdad? Que eran los triates que eran idénticos, que cuando están juntos les dice una persona, estás igualito, y tú igualito, y le dice la otra, y los tres igualitos. Pues sí, eran tres personas diferentes, pero iguales físicamente. Aquí sabemos que es difícil comparar la Santísima Trinidad con cualquier cosa, porque no se puede, no podemos entender este grande misterio. Pero dice San Pablo, compara la alegoría, la parábola con el cuerpo humano. Dice, así como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, dice, así es la iglesia de Cristo, es una sola, el cuerpo de Cristo es uno, pero está compuesto por muchos miembros, que somos todos los miembros de la iglesia de Cristo. ¿Y qué es lo que nos hace que pertenezcamos al mismo cuerpo de Cristo? El bautismo. Dice San Pablo, en cada uno de nosotros se manifiesta el Espíritu para el bien común, lo que les decía ahorita, no es para beneficio personal. Dice, porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. Y algo muy hermoso, mis hermanos, ya habíamos dicho cómo cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ese es un argumento por el cual decimos que nuestra iglesia católica es la verdadera y que seguirá siéndolo hasta el final de los tiempos, porque Jesús lo ha prometido que ni el espíritu ni el infierno podrá derrotarla. Y esta fiesta de Pentecostés también nos da esa seguridad, mis hermanos, porque en ningún momento Pedro les dijo a los apóstoles, vengan, vamos a fundar la iglesia, vamos a fundarla y que nosotros, o sea, no se fundó por ningún hombre. Por eso cuando ponen la tabla de las iglesias diferentes que hay, que bautizos, que pentecostales y que testigos, todos traen el inicio en un hombre, porque fue fundada por hombres. La iglesia de Cristo no fue fundada por hombres, fue fundada por Cristo y a través del Espíritu Santo. Ellos son los que lo han dicho. Dice la iglesia, dice, sella con el nuevo, dice, la venida del Espíritu Santo acompañada de signos en el Antiguo Testamento anunciaba la presencia de Dios, el viento y fuego. Y ahora este viento y fuego nos sigue acompañando durante toda nuestra vida a través del Espíritu Santo. El viento que nos impulsa y el fuego de la palabra de Dios que nos llama a seguirlo. Entonces, mis hermanos, es el Espíritu Santo el que nos guía y tenemos ese mismo espíritu. Dice San Pablo, no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, y lo tenemos todos. El mismo espíritu que Jesús le dio a los apóstoles es el mismo que tenemos tú y yo. Claro, dice Pablo, hay diferentes dones y no nos da a nosotros los mismos dones a todos. Yo no tengo el don de lenguas, yo no tengo el don de perdonar pecados, pero los dones, a lo mejor yo no tengo la paciencia, pero a lo mejor tengo el temor de Dios. O sea, podemos tener varios dones, pero es difícil poder tenerlos todos. Tenemos que buscar los frutos, sobre todo el fruto del amor. Decíamos, el primero que mencionamos es el amor, el gozo y la paz, la paciencia. Esos frutos son los que debe dar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no se dan en automático. Nosotros tenemos que trabajarlos, poner a trabajar el Espíritu Santo en nuestro corazón. No basta tener el Espíritu Santo en el corazón porque todos lo tenemos. Necesitamos que se nos note. Y para eso hay que orar mucho al Señor. Le pido a Dios por ustedes y le pido que oren por mí para que esta fiesta de Pentecostés, nuestro bautismo, se vea fortalecido a través de este fortalecimiento que recibimos ahora del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Hay mucho más que hablar de esta hermosa fiesta, pero no nos alcanzaría el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y toda tu familia.